Bienvenidos a esta nueva edición de Tu Lugar, en este espacio que tenemos en el canal, donde recorremos las diferentes historias. Y hoy vamos a conocer una historia vinculada al deporte, al fútbol, a los entrenamientos, al esfuerzo y el volver a Montecarlo, a tratar de replicar lo que ha aprendido en su trayectoria. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Pei Brites, porque por el nombre más difícil que te conozcan. ¿Cómo andás? Hola Cristian, ¿todo bien? Sí, siempre me dijeron Pei, nunca me molestó tampoco, así que hasta ahora seguimos con el Pei. ¿Pero este apodo siempre fue de chico, ya del barrio, o después de grande? Sí, fue un apodo de chico, que antes cuando era chico me decían Peito, y bueno, a medida que fui creciendo quedó en Pei. Bueno, ¿cómo es tu historia? ¿Dónde naciste vos? Yo soy acá en Montecarlo, del barrio Enter. Me crié ahí, hice la secundaria acá en la escuela normal hasta que tuve que ir a Posada a tratar de estudiar, supuestamente. Y bueno. Pero después, bueno, el destino me llevó por otro lado, que bueno, que también hice algo que lo disfruté mucho. Bueno, vamos a ir despacito, transitando por tu vida. ¿Desde chico ya te gustaba jugar al fútbol o cómo fue que iniciaste en esta actividad? Sí, desde chico siempre jugaba al fútbol y también otros deportes. Jugaba al handball, por ahí al vóley, de todo un poco, entonces eso también te ayuda cuando sos chico a agarrar distinta motricidad en el cuerpo, así que después a poco fui dejando de lado los demás y bueno, inculqué en el fútbol, mis inicios con el Club Huracán, como muchos deportistas acá de Montecarlo. ¿En inferiores en Huracán? ¿A qué edad te acordás? Sí, en inferiores, a partir de los 6, 7 años arranqué en el club y bueno, y de ahí seguí todas las categorías que había hasta que llegué a primera. Debuté con 16 o 17 años, no me acuerdo bien, debuté en primera, que ya en primera tuve la suerte de compartir ese plantel con grandes jugadores que vinieron también por acá, que Roberto Miller, a Joe, bueno, en ese momento estaba Freddy Cuba también en el plantel, y bueno, me tocó vivir esa experiencia con ellos. ¿En una época donde Huracán estaba compitiendo cosas importantes? Exactamente, sí, estaba compitiendo cosas importantes, lo que es el argentino, el torneo del interior, creo que era ese tiempo, y bueno, me tocó compartir ese plantel con ellos. ¿Siempre fuiste de jugar al fútbol 11 o jugaste fútbol de salón? Claro, mis inicios por ahí en Huracán fueron más en fútbol de salón. Ese tiempo se jugaba mucho fútbol de salón y bueno, y después pasamos a fútbol de campo. Pero sí, también jugué paralelamente fútbol de salón y fútbol de campo. Con Huracán pude jugar torneos provinciales, nacionales, de distintas categorías, en cadetes, juveniles, y con primera también jugué unos partidos. Bueno, ¿qué le aporta el fútbol de salón a la formación de un niño como futuro deportista o futbolista? Y yo creo que aporta mucho en lo individual, en cuanto a lo que es la técnica con la pelota, ¿sí? A través del espacio reducido, por ahí son momentos que vos tocas más la pelota que en el espacio de fútbol 11, ¿no? Por ahí el chico tiene la posibilidad de tocar más la pelota, tiene más contacto y bueno, y a través de los trabajitos que hacemos, por ahí trabajar mucho las técnicas y eso a la larga te va ayudando para cuando llegas por ahí en el fútbol 11, en espacio reducido, para hacer alguna gambeta o algún chiche para sacarte una marca encima, ¿no? Entonces esa técnica por ahí agarrar más desde chico. ¿Te exige mucho el fútbol de salón, esa presión en esos pequeños espacios donde tenés que resolver situaciones más difíciles, hasta incluso el público está más cerca?
Sí, sí, son toma de decisiones, sí. El fútbol en realidad es toma de decisiones constante. Y bueno, en el fútbol de salón, peor. Como es un espacio reducido y hay mucha presión, ¿sí? Tenés que resolver rápido para que el juego sea fluido, para sacar ventaja a tus rivales. Entonces toma decisiones constantes, por eso te hablo de la técnica, que si vos no tenés una técnica de un buen pase, de leer también algún pase filtrado, el rival te destaca rápido la pelota, entonces como es tan reducido el espacio, vos tenés que tomar las decisiones rápido y preciso, así que te ayuda un montón. ¿Qué te acordás en cuanto a las personas que te han formado? ¿Te acordás de algún técnico que tuviste en esta categoría inicial? Sí, me acuerdo de muchos. En ese entonces, Fausto López, Kiko Fariña también andaba por ese tiempo. Después Antonio, no me estoy acordando cómo es el nombre, el apellido de él. Y así muchos chicos, mucha gente que nos ayudó a nosotros. Ese tiempo estaba el papá de Fernando Sorondo, que nos daba una mano también. Y bueno, y de todo fuimos aprendiendo cositas a la larga de los entrenamientos, ¿no? ¿Y cómo era el entrenamiento y la escuela? ¿Sí o sí había que rendir en la escuela? ¿Había que hacer la tarea completo? ¿Tus padres eran exigentes en esto? Sí, igual yo mismo nunca tuve problemas en eso, ¿sí? Cuando llegaba el momento de hacer las cosas del colegio lo hacía, cuando llegaba el momento de ir a los entrenamientos lo hacía. Siempre tuve esa disciplina y compromiso, digamos, en cuanto al deporte y la escuela, que bueno, así también terminé la secundaria en tiempo y forma. Y como te dije, en ese tiempo yo hacía mucho deporte, hacía vóley, hacía handball, fútbol, y a veces tenía un 15-20 minutos para llegar a otro entrenamiento y salía de fútbol de salón y iba a vóley en la escuela normal, al trote y así, viste, para llegar al otro compromiso. Fue una etapa muy linda en cuanto a mi vida y lo que es el deporte. Ahora, cuando estás en una edad de crecimiento, saliendo de la etapa de la primaria y entrando en la época de la secundaria, la adolescencia, ¿este tipo de esfuerzos el cuerpo no lo siente tanto? ¿O te cansabas? No, sí, obvio, cansaba. Cualquier deporte creo que te cansa bastante, pero bueno, o el entrenamiento te cansa mucho, pero es lo fundamental en cuanto al deporte, es el entrenamiento, así que lo entendí rápido, digamos, y bueno, lo inculqué toda mi vida, ¿no? ¿Cómo hacías para entrenar? ¿De la Enter te ibas al Club Huracán después de haber ido a la escuela? ¿Te ibas a la mañana o a la tarde a la escuela? A la escuela me iba a la mañana y después los entrenamientos eran a la tarde-noche, depende el deporte que era. Y bueno, ese tiempo yo jugaba en Huracán sexta o quinta división y se entrenaba en el campo de deporte. Y era ir caminando, trotando, depende de la gana que tenía ahí después para llegar. Pero siempre iba eso. Como te dije, lo inculqué rápido y lo entendí, que el deporte necesitaba eso, así que y si siempre fuimos igual una camada del barrio que íbamos, pero a veces no iban todos, o a veces no iba nadie, iba yo solo, pero porque me gustaba el entrenamiento, el llegar, el compartir, y además a jugar al fútbol, ¿no? Tengo que hacer unos consejos publicitarios. Te invitamos a que te quedes a un próximo bloque. Nos acompaña con este equipo de mate, una de las líneas premium que tiene la Cooperativa Agrícola de Montecarlo, en la línea Pampa. Y es el momento de compartir estos consejos publicitarios.
Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, podés contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70 y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar. Todo comienza con una A. Como cuando amanece en el campo y se paran todos en ronda para compartir una buena mateada. Con A de amanecer, con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Passing every red light, I know I'm in over my head, a rebel and I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be. Continuamos con este nuevo bloque. Nos contabas antes, Pedi, de que iban en grupo a entrenar o a veces solo. Ese camino de ir a entrenar y compartir con tus amigos, ¿crees que fue uno de los momentos más lindos que te ha tocado? Sí, creo que sí. Como te dije, toda la etapa que hice en el deporte lo disfruté mucho. Bueno, gracias a eso también tengo muchos amigos o conocidos, ¿sí? Porque eso es lo que te da el deporte definitivamente en la vida, ¿no? Hoy nos mencionaste mucho Huracán. Hicimos un paso rápido de lo que te tocó vivir después del fútbol 11, de compartir plantel con jugadores importantes. ¿Fue difícil el cambio del futsal al entrenamiento de cancha de 11 por la superficie, por la amplitud del campo de juego? No, como te dije, no me costó tanto, porque siempre jugué paralelamente, ¿sí? Ajá. Por ahí jugaba fútbol de salón, fútbol de campo, entonces vos medí el traslado que tenía que hacer en fútbol de campo, o de fútbol de salón era más corto pero más intenso, entonces supe diferenciar también eso, ¿sí? A la hora de jugar. Bueno, que después a la larga terminé jugando lo que es el fútbol de campo. Jugaste en primera, se puede decir a temprana edad, entre 15 y 16 años. ¿Te acuerdas cómo viviste ese momento de el debut, o se borra de la memoria por los nervios, o estabas preparado? No, sí, me acuerdo. Ese tiempo era Mincho Ledesma, era el técnico de Huracán, que me hace debutar. Lo que sí no me acuerdo, yo creo que fue contra Sportivo El Dorado, en la cancha de Huracán de local. No me acuerdo el resultado nomás. Y contento cuando llegó la oportunidad de pertenecer al grupo de primera. Por ahí la que estaba nerviosa era mi mamá en ese tiempo, que por ahí me veía muy chico para jugar con lo más grande, así que y le decía a mi papá que
le preocupaba porque, como te dije, yo era muy chico para jugar con los más grandes. Pero yo, chocho, lo disfruté, llegó el momento y bueno, de ahí creo que empecé a jugar un par de partidos más. Bueno, ¿cuántos hermanos son ustedes en total? Nosotros somos una familia con 10 hermanos, o sea, 9 y yo, digamos. ¿Vos sos el más chico de todos? Yo soy el anteúltimo, tengo una hermana más chica. O sea, el último varón. Alejandra, yo soy el último varón, sí. Y bueno, después mis hermanos también inculcaron en el deporte, Nicasio, Martín, Liki, que jugó fútbol salón. Bueno, Nica también jugaba fútbol salón, fútbol de campo, jugó en Huracán, salió campeón con Huracán en aquellos años también. Así que venimos de una familia, en cuanto a los varones, deportivos, digamos. ¿Te acordás si ellos te retaban después de un partido, te alentaban, te jodían? Sí, por ahí el que más siempre hablaba era el mayor, que es Nica. Como ya jugaba mucho y jugaba bien, por ahí siempre me daba consejos, qué tenía que hacer en cada situación. Pero siempre bien, siempre para crecer como futbolista y yo creo que fue uno de los primeros consejeros míos, ¿no? De ese momento del debut, estando el público de Huracán atrás, ¿eso te llevó a tener un poquito de nervio o ni pensaste en eso? No, la verdad que no. Te digo la verdad, no nunca tuve nervio de ese debut. Lo esperaba con ansia, como te dije, y bueno, llegó ese día y entré, lo disfruté tranquilo. Bueno, ese tiempo por ahí la concurrencia en la cancha era mucho mayor de lo que es hoy en día. Y bueno, y esa gente que te alentaba era lo más lindo que había, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo jugaste ahí en Huracán? Y en Huracán jugué, bueno, todo mi inicio futbolístico hasta los 18 años. 18, sí. Hasta los 18 años, hasta que me fui a Posada. Y bueno, y allá arranqué como ya todos saben, por ahí en el Club Crucero del Norte, ¿no? Bueno, pero ¿fuiste con el objetivo a jugar al fútbol o a estudiar, como mencionaste hace un rato? No, la verdad que fui con el objetivo de estudiar educación física. Justo estaba haciendo el cursillo para el ingreso. Y ahí había 2 chicos del Dorado, Javier y Osvaldo, que coincidimos justo en el cursillo de educación física y ahí me comentaron, nos conocimos, viste, porque antes nos enfrentábamos, como te dije, en provinciales o en los torneos zonales, como ellos eran más o menos mi camada de edad, la categoría, me comentaron que estaban jugando ahí en Crucero y que había 2 chicos de Monte Carlo. Y bueno, y ahí cuando me nombraron en ese entonces estaba Freddy Cuba y Coqui Ayllou. Y ahí le dije y me preguntaron si yo quería sumarme a ellos. Y ahí le dije que le avise a Freddy o a Coqui, viste, que yo estaba por Posada. Y bueno, y ahí al otro día sí llegaron y me dijeron que sí, que ellos me conocían también y que me invitaban a ser parte del entrenamiento, a presentarme al técnico. Y bueno, después dependía de mí si el técnico me veía bien para seguir con ellos, ¿no? Y bueno, y ahí me presenté al entrenamiento. Y bueno, y de ahí arrancamos. Primero arrancamos lo que era fútbol de salón, que fueron momentos también muy lindos ahí en Crucero. Yo justo ese año agarré el equipo campeón nacional de la Liga Honor en Mendoza, que ese equipo pude llegar, después de que salieron campeones ellos, llegamos nosotros, digamos. Llegamos, digo, porque también justo estaba el amigo Pile Garrido, que muchos le conocen también. Bueno, los dos juntos llegamos en esa temporada a entrenar con ellos. ¿Es difícil incorporarte a un equipo que ha sido campeón? Sí, la verdad que sí. Era un equipo armado. Igual en ese momento se dividió el equipo porque había muchos jugadores, ¿viste? Y entonces había una zona A y zona B, que el equipo campeón Crucero del Norte jugaba la Liga Posadeña en la A, digamos. Y después se armó otro equipo donde integramos nosotros, que era Crucero del Sur. Ajá. Y jugábamos el torneo B.
y que jugamos un ascenso. Bueno, y ahí jugamos ese torneo, ascendimos, invicto ascendimos ese torneo y ascendimos a la A, digamos. Bueno, después como ya iba a haber 2 equipos en la A no quisieron hacer eso, entonces nos fusionamos. Y ahí era pelear tu lugar con el equipo campeón, vos que venía atrás y la verdad que me adapté al sistema de juego de ellos. Bueno, también como te dije, el entrenamiento trataba de no faltar. Y bueno, el técnico vio eso, que a poquito me fue incluyendo, digamos, en ese equipo. Estamos hablando de qué época de Crucero del Norte, cuando estaba en un proceso de construcción de lo que tiene hoy. Sí, la verdad, en construcción de fútbol de campo. Ellos ya eran a nivel nacional, ya tenían varios torneos en lo que es fútbol de salón. Bueno, y ahí llego yo. ¿Te acordás más o menos qué época, qué año? Y estamos hablando del 2003 más o menos. Sí, 2003. Sí, 2003. Cuando me voy a termino la secundaria y me voy para Posada. Y bueno, y ahí arrancó, hasta que un día, bueno, de ahí, te cuento, en fútbol de salón tuve la suerte de jugar con grandes jugadores allá de Posada, bueno, más. Bueno, integramos también con Javi Romero, con Osvaldo, los 2 chicos que me hablaron también integraron ese plantel. Tuve la suerte de jugar, bueno, torneo local, después jugamos torneo en Paraguay, que salimos segundo, después jugamos nacional, un nacional en Rosario, que ahí quedamos fuera en cuarto de final, creo que era. Y hasta que llega, como ellos salieron campeón de la Liga de Honor, se jugó un sudamericano y panamericano. Y bueno, y tuve la suerte de integrar ese plantel también. Y bueno, y ahí vinieron de refuerzo, como Freddy y Coqui ya iban a entrenar con la selección argentina y todo eso. Vinieron de refuerzo algunos jugadores de Rosario, de Mendoza, de Tierra del Fuego, me acuerdo. Y bueno, tuve la suerte por compromiso, te vuelvo a repetir, que tuve con los entrenamientos y todo eso. Y además me adapté al juego de ellos, pude integrar ese plantel también. Y jugué ese sudamericano y panamericano. Es interesante como remarcaste muchas veces el compromiso. ¿Qué es el compromiso para vos? Y la disciplina y el compromiso en el fútbol es ir a los entrenamientos, te guste o no te guste, estés cansado o no, porque lo que es competencia requiere eso, ¿sí? Requiere lo que es el entrenamiento. Si no tenés entrenamiento, no competís. Por ahí sí, podés ir a jugar, vas a jugar, pero no competís. Entonces eso es fundamental en el deporte, en cualquier deporte creo que es lo fundamental. Competir, después si ganás o no es otro tema, ¿sí? Pero prepararte para el objetivo máximo, que seguro hay, así como vos hay otros que se preparan, pero a la hora de la competencia está a la altura, ¿no? Tenemos que compartir unos consejos publicitarios y nos queda todo lo que es el fútbol 11 y etapas de tu vida. Estos son los consejos para hoy. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751-480-307. Estudio Contable. Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Colorete, colorete, ropita linda para tu bebé. Colores vivos, suavecita al tacto, para bebés y niños al mejor precio. Vení a Colorete en Sargento, Parral y Urquiza. Prendas hermosas, llenas de
Y el problema siempre es ¿qué comemos? La pregunta más difícil a responder. Y nosotros te recomendamos un lugar que te soluciona todos los días la comida. Al mediodía te ofrecemos menú y a la noche te ofrecemos comida a la carta. Estamos hablando de El Rústico con su servicio de gastronomía. Ahí donde están las canchitas de fútbol 5, en el sintético vas a poder encontrar este servicio gastronómico. Te recomendamos este lugar que tiene la combinación justa entre precio, calidad y buen gusto. El Rústico, podés contactarte para hacer tu reserva al 3751 31 48 70 y ahí vas a poder recibir también el menú de todos los días. El Rústico nos acompaña en esta edición de Tu Lugar. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Continuamos en este espacio de Tu Lugar conociendo un poco la historia de Peibrites, todo lo que ha pasado con el fútbol de salón y esta buena etapa que te ha tocado con los altibajos que siempre por ahí tiene el futsal en nuestra provincia, quizás la falta de continuidad y estar lejos de las competencias hace un poco más difícil estar en esta línea competitiva. ¿En qué momento pasaste al fútbol 11 o eso también jugabas en paralelo como acá? Sí, al principio los jefes, digamos, de los presidentes del club citan a una reunión, ¿sí? Ya jugamos fútbol de salón, citan a una reunión, una cena, y ahí informa al plantel de fútbol de salón que iban a empezar a meterse más en el fútbol de campo y quería que el primer plantel seamos los que jugábamos fútbol de salón y de ahí traer algunos chicos como para formar el plantel de fútbol de campo. Y así arrancó la loca idea esa de ellos y bueno, como te dije, fuimos los de fútbol de salón, fuimos el primer plantel de fútbol de campo también, más otros chicos que se incorporaron. Y al principio sí, jugamos paralelamente. Allá en Posadas se jugaba fútbol de salón entre semana y fútbol de campo los fines de semana. Y entonces nos daba para jugar paralelamente, ¿viste? Y era el mismo técnico en ese momento, en ese comienzo. Hasta que después se tomó la decisión de ir un poco más allá. Y bueno, ya nos empezaron a exigir que empecemos a elegir si fútbol de salón o fútbol de campo. Bueno, y en el fútbol de campo por ahí empezó a aparecer premios, ¿viste? Económicos por partidos. Y bueno, si bien por ahí no me puse a estudiar lo que es la carrera de educación física, hice otras cositas y me quedé allá en Posadas estudiando cositas. Por ahí lo económico me venía muy bien, ¿viste? Para mi estadía allá. Claro. Así que nos tiramos más para fútbol de campo, que cuando ganábamos una platita extra que venía bien para la estadía ahí en Posadas y el estudio, ¿no? ¿Te quedaba lejos de donde vivías en Posadas hasta la cancha a entrenar? Sí, nosotros ese tiempo estábamos viviendo cerca del centro y el entrenamiento de cruceros se hacía allá en el campus en ese tiempo. Ajá. Entonces teníamos que tomar un colectivo. Antes era un colectivo hasta la rotonda de Posadas y después tenía que tomar otro. No es como hoy en día que la transferencia, sí. Con la transferencia vos. Entonces te llevaba un tiempito llegar allá. Pero el club siempre se encargó de eso, ¿viste? De darnos los pasajes. Esos tiempos había ticket y nos daba 2 tickets cada uno, que era el pasaje ida, vuelta, así que bueno, y entrenábamos ahí en el campo. Eso fue el inicio, digamos.
¿Ya te fuiste dando cuenta con esto que me estás contando de que habían premios económicos, que te pagaban los pasajes, que ya estabas en un club distinto, con un manejo similar a clubes de primera? Sí, igual, a ver, por el momento no se semejaba mucho, pero sí había el compromiso de los profes y el técnico de entrenar, de entrenamiento, ¿viste? Entonces te exigían en eso. En cuanto a eso, sí, por ahí la exigencia en los entrenamientos, ya no empezaban a, como te dije, le gustó el proyecto, ya nos pusieron gimnasio, ¿sí? Y íbamos gratuitamente, así que ahí también empecé a hacer mucho gimnasio para prepararme, porque me di cuenta, viste, que el fútbol posadeño te encontraba ya con jugadores también que habían venido de jugar en primera o Nacional B, que eran de ahí de Posada, y a la hora de jugar estaban preparados. Entonces, como te dije, te exigen, la competencia te exige a que vos busques algo más físicamente, digamos. Y así que empezamos ahí, y el primer torneo nos fue bastante bien. Y después en el segundo torneo ya trajeron un refuerzo, algunos jugadores que habían ascendido con Candelaria en ese momento, habían ascendido al Argentino A, y como ellos quedaban un tiempo parados, vinieron de refuerzo a jugar con nosotros. ¿Ustedes jugando a la Liga Posadeña? La Liga Posadeña, sí. Y ahí salimos campeón de la liga local. Salimos campeón y ganamos la plaza para jugar el torneo del interior, ya un torneo nacional, ¿viste? Bueno, que ahí después competimos todo el año, que también se llegó al objetivo. Perdimos una final y fuimos me acuerdo de ese tiempo jugamos en La Rioja, jugamos contra Independiente de La Rioja, me acuerdo. Ellos venían para descender, digamos, del Argentino B, y nosotros para poder ascender. Y ganamos el partido, así que ascendimos al Argentino B. Y después, bueno, nos llega el Argentino B, que también, como te dije, ya era otra la exigencia. Ya se empezó a trabajar con pretemporada, doble turnos, a veces 3 turnos también en la pretemporada. Y de ahí fuimos creciendo, compitiendo, venían refuerzos, y en 3 años de Argentino B logramos el ascenso al Argentino A. Sí, eso fue contra Alvarado de Mar del Plata, que también a través de la promoción. En la final nosotros perdimos contra Douglas High de Pergamino. En realidad empatamos, pero con el empate ellos ascendían, nosotros teníamos que haberle ganado, y empatamos 0-0 allá de visitante. Y bueno, y después vino la promoción, que jugamos contra Alvarado de Mar del Plata, que ganamos ese partido, que ahí pude convertir en esa final, y valió el gol para el ascenso, ¿no? al Argentino A. ¿Ese gol fue el que más te marcó en tu carrera? Sí, la verdad que sí. Hacer un gol en una final, encima fue acá de local, y con ese gol después fuimos allá de visitante, lo supimos aguantar, tuvimos para hacer un gol más, pero bueno, yo tuve también y definí, me falló la definición ahí, pero bueno, lo supimos aguantar, y llegó el pitazo final que nos dio el ascenso al Argentino A. Cuando Crucero del Norte comenzó con este crecimiento, se iba notando, y pudo por ahí ganarse el público de toda Tierra Colorada, ver que un equipo estaba creciendo. ¿Cómo notaste vos en cuanto a la rivalidad que por ahí se empezó a crear con Guaraní, un equipo eterno de Posadas, también conocido en la provincia? ¿Había esta rivalidad o los posadeños apoyaban a los dos equipos por iguales? No, cuando compartimos la misma categoría, sí, hubo una rivalidad, una cierta rivalidad, y como un clásico moderno, claro, se le decía.
que jugábamos con cancha llena, tanto público de Crucero como de la de Guaraní, y se armaban lindos clásicos. Pero una rivalidad sana, digamos, rivalidad futbolística que vos salís con otro ímpetu, otra responsabilidad, digamos, otro compromiso, estar atento para que salga todo bien ese partido, ¿no? Porque iba toda tu familia a ver, los amigos, iba gente de acá de Iguazú, de Monte Carlo, de así del Dorado. Entonces, por ahí, viste, las ganas de jugar ese partido era otra cosa. ¿Hasta qué categoría del fútbol argentino jugaste con Crucero del Norte? Con Crucero del Norte tuve la suerte de jugar todas las categorías del fútbol argentino, de la liga local hasta jugar en primera. En primera es algo que busqué toda mi vida, ¿no? Me llegó por ahí ya con la edad bastante, que para el fútbol ya es grande, digamos, claro. A partir de los 30, pasando los 30 ya, como dicen todos, viste, por ahí ya sos... y bueno, pude disfrutar solo un partido, pero sí jugué Nacional B, jugué muchos partidos. Así que tuve la suerte, como te dije, de jugar todos los torneos argentinos que hay. Todas las categorías. Desde el principio del programa hemos repasado lo que fue tu crecimiento deportivo, el pase por las escuelas, por las familias. ¿Cómo era Pei? ¿Miraba mucho fútbol además de jugarlo? Sí. Era de mirar mucho fútbol. No te digo un loco, pero siempre trataba de mirar no solo fútbol, como te dije, me gustaba otro deporte, así que si por ahí enganchaba un partido de handball, lo miraba, o un partido de vóley, lo miro. En eso no tengo problema, pero sí, fútbol me gusta ver mucho. Te preguntaba esto de mirar los partidos de fútbol, de conocer, porque de verlo por la tele, de nombre de los equipos, de las canchas que uno ve con los canales, bueno, como te dice Sport, otros canales que lo transmiten. ¿Te diste cuenta que viviste eso que mirabas en la tele, de los equipos de la B Nacional, de las canchas, de las transmisiones en la tele? La verdad que sí. Fue un logro personal lindo mío, ¿no? Ese tiempo salía al diario Le, que era netamente deportivo. El impreso, sí. Sí, tuve la suerte de estar ahí, en una foto. En ese tiempo también salíamos la revista El Gráfico, ¿sí? Que fue tuve la suerte de que el Gráfico me haga una nota. Mira. Cuando llegamos y tengo todo archivado, eso, así que esas fueron satisfacciones. Nombraste Stage Sport, salí en el programa Estudio Fútbol, creo que era. Salí en el programa ahí en Estudio Fútbol. Viste, como dijiste vos, son cositas que por ahí antes veía, y después llegó el momento que me tocó a mí por ahí aparecer ahí, y era una satisfacción enorme, ¿no? Y por ahí el sacrificio que uno venía haciendo a lo largo de los años. Tenemos que hacer la última pausa, el último consejo publicitario, enseguida regresamos. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stob, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stob, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral.
Contadora y licenciada en Administración, Gracila Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Todo comienza con una A. Como el alegrón que le das a tus viejos cuando caes de sorpresa a compartir unos buenos mates a la tarde. Con A de alegría. Con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen. Misma calidad. Nueva generación. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Última etapa en este programa. Tuviste la posibilidad de vivir todas las categorías y en primera me comentaste que jugaste un partido, pudiste hacerlo, ¿te acordás contra quién fue? Sí, fue el último partido, digamos, lo que fue en primera, contra el Dosivi. Perdimos 2-0 de local. Y bueno, ahí entré en el segundo tiempo, entré a los 15 minutos más o menos. Y que, bueno, di pase de gol, casi hice un gol, así que dentro de todo fue muy positivo mi labor en esos minutos en primera. Bueno, después te tocó una etapa donde fuiste a préstamo a otro club. Sí, eso fue antes de primera, digamos, llegaban primero. Cuando llegamos a Nacional B, viene un técnico, Delfino. Conocido. Conocido, sí. Bueno, ahí armó su plantel, trajo jugadores como hace todo técnico, ¿no? Trae sus jugadores que conoce. Y bueno, y ahí nos tocó a mí y a algunos más, que nos dijo que por ahí no nos iba a tener muy en cuenta, que no quiere decir que no íbamos a jugar, que nosotros éramos jugadores del club, que nos podíamos quedar a pelear, pero íbamos a pelear de atrás de lo que vinieron, ¿no? Bueno, ahí decidí, justo llegó justo había Chaco Forever, había ascendido al Argentino A y estaba armando su plantel. Bueno, y ahí me comentan eso y llega un llamado por ahí si me ofrecía ir a Chaco Forever. Y ahí le dije que sí, que me gustaría ir. Y bueno, yo ya estaba de pretemporada igual con el plantel de Crucero del Norte. Estábamos ya encerrados como para hacer la parte fuerte, ya veníamos entrenando un mes más o menos, hasta que nos encerramos a hacer la parte fuerte. Y ahí llega la posibilidad de ir a Chaco Forever, que dije que sí. Y bueno, y al otro día agarré mi bolsito y le saludé a todos mis compañeros, bueno, al cuerpo técnico de Delfino también, a él también. Y me fui a Chaco Forever. Bueno, me tomé una semana de descanso, vine acá a mi casa, le informé a mi papá, a mi mamá, que por ahí me iba a jugar a Chaco. Y que por ahí, eso por ahí lo que mi viejo siempre me acompañó, ¿viste? Iba a los partidos cruceros y por ahí en esa etapa yo iba hasta lejos, él no iba a poder estar, así que dolió un poquito de ese lado. Claro. Pero en lo futbolístico no tanto, porque era otras puertas que se abría y bueno, seguíamos haciendo lo que nos gustaba. Y después de ahí, en Chaco Forever, me fui de Chaco Forever, pasé a préstamo otra vez a Sol de América de Formosa. Que ahí Crucero
asciende, viste esa temporada que se hizo que ascendían 10 equipos. Claro, sí. Bueno, Crucero asciende a primera y ahí termina mi préstamo en Sudamérica y yo vuelvo. Y bueno, y no éramos tenidos en cuenta y ahí me salió para ir a jugar a San Jorge de Tucumán, Argentino A, pero justo venía, mi viejo tenía que hacer una cirugía y por ahí lo de Tucumán, si bien era lejos, por ahí económicamente no cerraba muy bien, ¿viste? Por ahí servía para estar en la categoría y seguir en ritmo en la categoría, estaba bueno, pero y bueno, y como venía la cirugía de mi papá, decidí quedarme, ¿no? Decidí quedarme, entrenar en el club, ¿sí? El club me proveía de un profe, de indumentarias. Bueno, y ahí estuve entrenando casi un año, estuve entrenando ahí 6 meses más o menos. Y ahí jugaba la liga local, ¿sí? Mientras Crucero jugaba lo que era primera. Hasta que después vino Rambert. Bueno, y ahí viendo algunos jugadores, bueno, ahí estaba conmigo justo mi compañero que hoy en día estamos trabajando juntos en la escuelita y el rústico, ¿sí? Con Augusto Con. Él también estaba como jugador profesional ahí del plantel y a él le subieron a primera y a otros chicos. Y ellos sí disfrutaron por ahí un poquito más lo que fue primera. Bueno, hasta que llegó después mi momento de subir a entrenar con la primera, otra vez. Y bueno, y me tocó, como te dije, jugar en un partido en primera después para lograr esa estadística y ese lindo recuerdo que queda yo como jugador del club de jugar en todas las categorías del fútbol argentino. Cuando te citó el técnico y te dijo que no los iba a tener muy en cuenta, ¿qué te causó eso? ¿Fue un golpe fuerte? ¿Te dolió? Como decimos nosotros, ¿te pichaste un poco? No, sí, obvio, dolió un poquito, pero nunca le agarré rencor o bronca porque entendía cómo es el fútbol, que en cualquier momento podía pasar. Me tocó en esa etapa y lo tomé normal, cosa del fútbol. Sí dejaba, como te dije, atrás todo ese trabajo que venía haciendo un Crucero para poder disfrutar ese momento de ese torneo y bueno, me tocó ir a otro club y después, como te dije por ahí, que mi papá iba a la cancha, se tomaba un colectivo a la tarde, llegaba, iba a la cancha, salía de la cancha, volvía, se quedaban, ese tiempo estaba la garita ahí en Posada, bajaba ahí, yo esperaba con él el colectivo, él tomaba el colectivo, volvía otra vez a Posada, así era el recorrido de él y bueno, por ahí más por eso, ¿viste? De que no me iba a ver jugar un tiempo, bueno. Pero después como lo tomé normal, la decisión del técnico lo tomé normal y que es cosa del fútbol, que en cualquier momento podía pasar eso. Esta trayectoria que tuviste que te permitió jugar en todas las categorías, que no es poca cosa, porque no todos los jugadores o los que sueñan con ser futbolistas llegan hasta incluso formar un equipo, estar dentro de una liga regional, y vos tuviste esta posibilidad. ¿Decís que es todo suerte o si hacemos en porcentajes? ¿Cuánto fue suerte? ¿Cuánto fue esfuerzo? ¿Disciplina? Y en el fútbol siempre hay un granito de suerte, digamos, ¿sí? Si la suerte no te acompaña, por ahí a veces no llegás, pero vos tenés que ayudarle a la suerte, ¿sí? ¿Cómo le ayudás? Con los entrenamientos, con la disciplina, el cuidado, porque está eso también, a entrenar a un nivel exigente, también te exige después en tu casa el cuidado de descansar bien, por ahí comer bien, evitar algunas cosas, ¿viste? Y ahí te perdés muchas cosas. Mientras tus amigos iban al boliche, vos tenías que descansar. Claro. Te perdías 15 años de tus familiares, cumpleaños de tu mamá, tu papá. Y bueno, son cositas que por ahí tenés que dejar de lado para poder cumplir otra, ¿no? ¿Cuánto
daño le produce al entrenamiento de un jugador? Te esforzaste toda la semana, pero una noche trasnochaste, si consumiste o no consumiste alcohol, pero eso después tira por el suelo todo lo entrenado en la semana. Y yo te hablo personalmente, ¿no? Porque hubo otros chicos que no eran como yo, tenían sus Su salida. andanzas, y después vos le veías entrenar o jugar, viste, como que nada pasó. Yo, por ejemplo, yo hacía algo mal y yo lo sufría, ¿sí? Porque yo, a ver, nunca fui de correr rápido, nunca fui rápido corriendo, digamos. Entonces, si yo salía o hacía algo mal, yo sentía después en los partidos me costaba mucho, personalmente. Entonces, como te dije, también entendí eso y antes de los partidos yo me cuidaba mucho, pero siempre hice eso. Y bueno, y después también tuve compañeros, como te dije, que por ahí salían, pero después vos leías el otro día entrenando como que nada pasó y corrían primero. Así que, viste, cada genética o cada cuerpo es distinto y cada uno sabe cómo manejar también eso. ¿Te tocó ver jugadores muy distintos en las categorías que participaste? Sí, a ver, grandes jugadores de ascenso, tuve la suerte de enfrentarlos. Bueno, por ejemplo, el Indio Bazambera, goleador histórico de los Andes. Bueno, tuve la posibilidad de jugar con el Loco Marzo, goleador de Unión de Santa Fe. Tuve la posibilidad de jugar con Derly Soto, jugador de Libertad de Paraguay, claro, selección paraguaya. Selección, sí. Bueno, Julio Gaona, que fue nuestro arquero. Claro. Estuvo en primera con Central. Estuvo en primera con Central, jugó Libertadores. Carlos Marzuk, también, que fue compañero. Germán Gamarra, tuvo un paso por San Lorenzo. El polaco Franco, Héctor Franco, que jugó con Boca en ese tiempo, creo compartió plantel con el Beto Márcico. Bueno, y después los equipos rivales, sí, hubo muchos que nos enfrentamos. El arquero, Campodónico, a ver, y así, en cada categoría, el Ratón Zárate de San Martín de Tucumán, la Pulguita Rodríguez, de Atlético. Claro, sí. Entonces, son jugadores históricos del ascenso, ¿no? Que explotó después de grande, también sí, con primera. Exactamente, sí. Bueno, y este desafío que tuviste después de cuando regresaste en una etapa quizás difícil para Huracán, donde volviste a jugar, pero surgió la necesidad de hacerte cargo del plantel como técnico. ¿Fue una decisión difícil? ¿Te tocó una etapa compleja también? Sí, a ver, te cuento, cuando yo volví a Crucero, como no jugaba mucho, digamos, ese tiempo lo usé para estudiar la carrera de técnico nacional de fútbol, que lo terminé y hoy soy entrenador nacional de fútbol. Bueno, y más la experiencia que tuve en el fútbol, vine con las ganas de transmitir eso acá a los chicos. A los primeros arrancamos bien, pero después, bueno, no hay, lastimosamente acá en Monte Carlo hay muy poco apoyo en el deporte, más que nada en el fútbol de campo, y se hizo muy cuesta arriba, ¿no? Y bueno, entonces la idea era ser técnico, pero como estaba bien todavía físicamente y entrenaba a la par de los chicos, ¿por qué no jugar? Dije, ¿viste? Y bueno, ahí me vestía como técnico jugador. Claro. Dirigía el primer tiempo y después, depende de los partidos, entraba a jugar y fue una linda etapa también de transmitir algo a los chicos, ¿no? Una situación que se da y que no es solamente Huracán, pero que se suele dar quizás en los clubes, en donde los muchachos por ahí quieren ir a jugar el sábado domingo, pero no quieren ir a entrenar, y lo que cuesta armar un equipo después. A Pei Brites, que marcó tanto en el programa la disciplina que tenía como bandera desde que inició su carrera
deportiva, como estudiante de este esfuerzo. ¿Cuánto le molesta que alguien del equipo no vaya a entrenar? Y la verdad, mucho, me molestaba mucho, pero también estaba el otro lado, que por ahí al jugador o a los chicos no le podíamos comprar algunas cositas, ponerle que necesitaba un botín, nosotros no lo podíamos hacer. Y bueno, entonces por ahí la exigencia no era total, sí le podía hablar, pero dependía de cada uno, ¿viste? Eso depende de cada uno, es algo individual, digamos, ¿viste? Que si no sale de vos, te pueden hablar todo lo que vos quieras, pero si no sale de vos, no lo vas a hacer. Y bueno, y pasa eso acá en el fútbol de Monte Carlo, y bueno, así también estamos sufriendo, que lastimosamente por ahí no podemos ganar una liga del Dorado hace mucho, que lo deseo eso, que ojalá en cualquier momento pueda volver a trabajar en el club y que las cosas estén un poquito mejor, así que las ganas están de seguir dando una manito ahí al club, así que vamos a ver en el transcurso de estos años cómo sigue. Y como te dije, me molesta mucho pero igual son otros tiempos también, ¿sí? Por ahí la distracción en mi tiempo era otra cosa, que era jugar a la pelota, salir a correr, trepar árboles. Claro. Y hoy en día la distracción, tenemos la tecnología ahí a la mano, que por ahí a los chicos les distrae mucho hoy en día. Entonces, antes nosotros jugábamos de mañana y terminábamos a la noche jugando a la pelota, claro. Y hoy en día no se ve eso. Las canchas del barrio están vacías, ¿sí? Cambió los tiempos y hay que tratar de inculcar otra vez la disciplina, pero como te dije, si no sale desde el propio jugador, vos podés hablarlo, podés guiarlo, podés darle ejemplo, pero si no sale de ello es difícil. Pei, gracias por haber venido al programa. No, gracias a vos por la invitación. Así hemos llegado al final en el programa de hoy, conociendo otra historia, en este caso de un deportista reconocido de nuestra zona. Le agradecemos por su tiempo, por habernos acompañado en esta edición de Tu Lugar, y los esperamos en un próximo programa.